Para hacer el trazo y ustedes para realizar en el papel requieren de una escuadra. En este caso, bueno, la escuadra tiene un ángulo de 90 grados. Puede ser una escuadra plana o en este caso que tenga también las curvas que nos permite hacer sisa o cualquier otra curva, ¿sí? Esta parte nos ayuda a formar la cadera. Bien, luego requerimos de un lápiz. Yo voy a utilizar plumón, pero ustedes van a utilizar lápiz y su regla. De hecho, la cinta métrica. Y luego, pues, la tijera para cortar el papel. Entonces, empezamos. Vamos a hacer, en este caso, la truza. Bien, para hacer este modelo necesitamos las medidas que son, en este caso, la cintura, la medida de cadera, alto de cadera, alto de tiro, ancho de fundillo o base también se llama, alto de fundillo. A ver, averígüenme con qué otro nombre se conoce esa pieza, ¿sí? Acá voy a considerar qué talla voy a trabajar. Ejemplo, talla S. De cintura, 15 centímetros. De cadera, 17 centímetros. De alto de cadera tengo 16 centímetros. De alto de tiro, 32 centímetros. El ancho del fundillo tengo 3.2 centímetros. Y el alto del fundillo para el delantero y para la espalda o parte trasera, para el delantero tengo 9.5 y para la parte trasera 6. Todo esto es una propuesta. Todas estas medidas se pueden adecuar de acuerdo a la tela que voy a trabajar. Es decir, yo tengo que ver la elasticidad de la tela, porque todas las telas no ceden igual. Hay telas que ceden demasiado y hay telas que no ceden demasiado. Entonces, de acuerdo a la elasticidad, yo voy a trabajar estas medidas. Yo voy a alcanzarles luego un cuadro de medidas, ¿sí? Entonces, hay que utilizar el criterio bastante de acuerdo a la elasticidad de la tela. Vamos a desarrollar nuestro trazo. Vamos a desarrollar el delantero. Utilizamos la escuadra, hacemos un ángulo recto. Cuanto más largo, mejor. Luego prolongamos esta, fijamos un punto acá, que podemos nombrarle como el punto A. Esta línea me representa a la línea de cintura y la línea vertical me representa la línea central de la truza. En esta voy a apoyarme para aplicar las medidas. Entonces, del punto A al B aplico alto de cadera, que es 16 centímetros. Fijo el punto B, siempre coloco la medida, que es 16. De ese punto, escuadro, ahí. Esta línea que yo dibujo es la línea de cadera. Recuerden, aplico alto de cadera, escuadro, y en esta yo voy a lograr la línea de cadera. Continúo. Del punto A por la línea vertical, aplico el alto del tiro, que en este caso es 32. Fijo el punto C y escribo la medida que estoy aplicando. De ese punto yo escuadro. Es importante ubicar bien la escuadra para lograr una línea bien formada. Escuadro bien apoyándome en la línea de origen. Listo. Esta línea es la línea de base o base del tiro. No lo voy a escribir porque se me llena todo. Tengo la línea de cintura, cadera y la base para el tiro. Luego voy a aplicar las medidas de ancho o de contorno. En este caso voy a aplicar la medida de cintura acá. Para esta talla 15 centímetros. Aplico acá, fijo el punto D, que es 15 centímetros. Luego en la línea de cadera, desde el punto B, aplico la medida de cadera, que es 17 centímetros. Fijo el punto, acá escribo el punto E, que es 17 centímetros. Luego, en el punto C, voy a aplicar el ancho del fundillo, que es acá, 3.2. Desde el punto C, aplico 3.3 centímetros. Punto 2 significa 2 líneas más, ¿ya? Entonces, 3.2. Acá sería el punto F. Tengo los puntos de referencia, voy a unir esos puntos. Uno, el punto D con E, con una ligera curva. Para eso utilizo esta regla de cadera, una leve y suave curva. Estoy dando forma al costado. Luego voy a formar la entrepierna. Para formar la entrepierna, primero uno en diagonal el punto E con F. Luego del punto C voy a subir los 9 centímetros y medio que tengo acá. Del punto C
subo 9.5 arriba. Ojo, esta medida es manejable. Hacia arriba 9.5. Acá puedo fijar el punto G y de ese punto voy a escuadrar. Ahí es en esta línea que me voy a apoyar para dar forma tanto a la pierna como voy a definir la parte del fundillo, la pieza de refuerzo que vamos a formar en esta parte. Tomo la mitad de la diagonal que estoy formando del punto E y F, en este caso, a ver, 20.5, ya la mitad tenemos acá. De ese punto, que es la mitad, entro 4 centímetros, pero voy a ubicarme ya en la línea que ya he trazado, en la línea del punto G, 4 centímetros a partir de esta diagonal, y por ahí voy a dar forma a la pierna utilizando la regla curva. Uno así, luego cambio de sentido a la regla, a la curva. La regla francesa me permite dar forma, pero juego con esta regla, ¿sí? Esta regla es de apoyo. Puedo suavizar esta parte, no lo dejo así porque de nada me sirve dejarlo ahí. Entonces voy a darle una forma. Para dar forma de este punto, que podemos darle de repente a BGH, un punto H si queremos mencionar, y si no, no es necesario llenar de nombres tanto punto, a veces nos confunde. Entonces de este punto yo bajo medio centímetro, ahí, medio centímetro, y voy a suavizar hacia el punto G con una leve curva. Por eso lo estoy haciendo con otro color del plumón. Bien, entonces esta diferencia que hay acá sale, se elimina en el papel y me quedo con esta pieza. Viene a ser el fundillo. A ver, averígüeme con qué nombre más se le conoce esta pieza, ¿sí? Acá vamos a reforzar. Listo, entonces ya tenemos la parte casi terminada del delantero. Podemos hacer un entalle acá en la cintura, porque como ven, esta truza o calzón es completo, es hasta la cintura. Y en base a esto vamos a trabajar, si queremos, a la cintura o a la cadera. Pero igual, dependiendo del modelo que queremos, lo básico acá es que bajemos 2 centímetros del punto A para modificar, y a ese punto trazamos una leve curva desde el punto D, suave, ahí. Y entonces este calzón no nos va a quedar o no nos va a tapar el ombligo, sino ligeramente abajo, porque no se ve bien un calzón que se sobrepase el pantalón, ¿verdad? A veces usamos un calzón largo y se nos sobrepasa la cintura del pantalón, entonces eso tampoco nos conviene. Adecuemos el modelo de acuerdo a lo que nos conviene. Primero van a hacer la truza para ustedes y luego van a hacer piezas para vender. Siempre así se empieza. Entonces, esto es una propuesta. Luego les voy a enseñar más modelos. Formo un ángulo recto. Lo prolongo, la línea siempre de la cintura. Y en esta voy a aplicar las medidas que tengo acá, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, aplico alto de cadera, que en este caso es 16, y de ese punto escuadro. Ahí. ¿Ya? Esta viene a ser la línea de cadera. Luego, del mismo punto A a C, aplico el alto del tiro, que en este caso es 32, igual que en el delantero. De ese punto, escuadro. Ahí. Luego, voy a aplicar las medidas de contorno. En este caso, la medida de cintura. Aplico igual que en el delantero. Acá es 15, fijo el punto D, y acá es 15. De la línea de cadera aplico la medida de cadera, que en este caso es 17, fijo el punto E, 17 centímetros. Luego, en la base del tiro, aplico el mismo ancho que apliqué en el delantero, que es 3.2. Acá, 3.2. Luego, voy a dar forma al costado, así, del punto D, como he formado en el delantero, acá también, ligera curva. Luego, uno del punto E al punto F, que es acá, con una diagonal, ahí. Del punto C voy a subir el alto del fundillo, que he anotado en las medidas, que acá es 6 centímetros, 6. De ese punto, que es acá el punto G, escuadro, ahí,
Y es en este punto que voy a entrar medio centímetro acá. Voy a hacer una leve curva si deseo. Y si no, puedo dejarlo así en recto. Es una opción porque en la parte de atrás no necesito entallar tanto. Si yo deseo, entro medio centímetro y si no, lo puedo dejar acá. Si yo deseo, también puedo darle acá una ligera curva. Luego vamos a ver los modelos, pero este es el básico. Entonces, acá bajo medio centímetro y a ese punto, con una ligera curva, voy a entallar esta parte. Ahí. Esta pieza, esta pequeña vena va a salir, se elimina en el papel y esto me va a permitir dar un entalle a la parte de la pierna, igual que en el delantero. Si yo deseo bajar 1 centímetro, puedo hacerlo y si no, lo dejo ahí tal cual para que me quepa bien en la cintura. Acá siempre tela doble y el símbolo del aplomo. Ahora, ¿qué voy a hacer con estas dos piezas? Tanto del delantero como de la espalda. Voy a cortar en el papel y voy a unir por estos puntos. Se une esta pieza con esta acá en estos puntos. Y entonces nos va a quedar así. Yo voy a dibujarlo, pero esto se tiene que hacer en el papel. Les enseño. Ustedes simplemente cortan el molde y pegan. Cuando cortan en el molde, van a obtener una pieza así, en el papel, ¿sí? Esto es papel. Y esto, al unir, se convierte en una sola pieza. Una sola pieza y esta pieza pequeña se tiene que sacar siempre en papel doble, porque en la tela se coloca así abierto y de esta se saca dos piezas, ¿sí? Luego vamos a hablar de este punto porque si colocamos una tela de repente encaje transparente, siempre en esta parte como forro se coloca otra tela de algodón, siempre así sea sintética. La pieza principal, acá el forro tiene que ser de algodón, ¿sí? Entonces así queda nuestro molde. Estas tres piezas conforman la truza, ¿sí?